Buen día, mi nombre es Ángela Yurley Julio Rangel, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. En esta oportunidad voy a hablar sobre las tensiones entre la teoría y la práctica pedagógica. En primer lugar, quiero retomar mi pregunta de investigación pedagógica: ¿cómo a través de la literatura infantil podemos fomentar la lectura para mejorar la comprensión y el aprendizaje de los niños y niñas de la institución educativa Antonio Nariño del grado primero? Con relación a esta problemática expuesta, es porque logré evidenciar en este contexto a manera experiencial la poca comprensión lectora en los niños y niñas, y esto se debe a que no existe un espacio en el aula o en la institución donde se pueda hacer el disfrute de la literatura infantil. En este sentido, pude comprender que desde nuestro rol como estudiantes de pedagogía iniciamos y estamos en una constante construcción de nuestro quehacer pedagógico, ya que hacemos un contraste de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación para luego llevarlo a un entorno y con actores reales, donde posiblemente nos enfrentamos a una realidad totalmente diferente a la que nos imaginamos, logrando evidenciar características propias de estos. El saber pedagógico también se construye en el proceso de toma de conciencia de la realidad educacional. Se trata de un proceso personal de apropiación de experiencias vividas, de una experiencia de empoderamiento que se realiza en la espontaneidad y la cotidianidad en el aula, una toma de conciencia que da sentido a la acción pedagógica. Una de las tensiones en el aula que he vivido como practicante es la reflexión necesaria para tomar conciencia del pensamiento ordinario con el que se dirigen las prácticas de enseñanza que se ponen en juego, el distanciamiento crítico de las tradiciones corporativas y las didácticas que configuran los modos de hacer del profesorado en el aula y en el centro, lo cual no implica necesariamente transformación de las mismas, sino disposición para intentar cambiarlas si se estima conveniente y posible. No se niega el aula con toda complejidad, pero se produce un mínimo de distanciamiento reflexivo explícitamente registrado de algún modo. Bien expresada no tanto como conjunto de actividades que se hacen en clase, sino de problemas que se piensan dentro y fuera de ella, cuyas respuestas no se materializan siempre y necesariamente en términos de acción, sino también de búsqueda de ilustración. De hecho, este saber pedagógico se fundamenta con el saber disciplinar, ya que se correlacionan porque es necesario tener un conocimiento previo, ya que como docente o estudiante de pedagogía no tenemos teorías propias, por tanto es necesario fundamentarnos en las existentes y llevar a cabo un buen ejercicio como maestros capaces de transformar un contexto educativo. Es por ello que desde esta propuesta pedagógica busco diseñar actividades que respondan a la problemática, siendo muy necesario e indispensable saber qué de manera o a través de qué estrategias se va a lograr mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado primero, pero teniendo en cuenta que se debe desarrollar un primer acercamiento con el libro, es decir, fomentar el hábito de la lectura, ya que el docente es el mediador de este proceso, es quien no solo imparte el conocimiento, sino que brinda las herramientas necesarias para que se lleve a cabo el proceso de aprender y se generan aprendizajes significativos en los estudiantes. En este punto, una de las tensiones que se ha vivido en el aula es que el docente no es constante con la lectura. Entonces los niños van perdiendo este proceso, casi todo lo envían, todas estas actividades las envían para la casa, entonces hay que llevar un proceso investigativo, una acción, una lúdica para que los niños tengan esta fomentación de la lectura. Entonces es aquí donde yo como practicante debo diseñar actividades lúdicas dentro del aula y que los niños se sientan motivados para seguirlas haciendo.
Eh, Sabemos que el saber de una práctica es una conclusión, un saber que no puede prescindir totalmente de la práctica porque depende de ella a un alto grado. Sin la práctica perdería su razón de ser. Resulta lógico decir que sin la práctica perdería su razón de ser, ya que el saber se fundamenta a partir de las experiencias vitales, que se dan mediante la interacción con otros individuos o simplemente de estas situaciones que hacen parte de la cotidianidad del docente, porque cuando se está en el ejercicio docente se vuelve algo muy natural, puesto que está en una constante búsqueda y construcción de conocimiento y son los actores los que posibilitan este camino para dar cuenta de una realidad. Por otro lado, es importante mencionar esas articulaciones curriculares que fundamentan esta propuesta pedagógica. Sin embargo, cabe resaltar que lo más importante en la investigación del currículum es que, al contrario que los libros sobre educación, invita al profesor a perfeccionar su arte a través del ejercicio del propio arte. Notablemente se evidencia una verdadera afirmación en mencionar que no solo es decir cómo enseñar o cómo direccionar problemáticamente sin tener presente el contexto y los actores donde se va a desarrollar. Es necesario tener mucho contacto con la realidad del aula y cómo a partir de nuestras acciones mejoran o no los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como se puede evidenciar anteriormente, mediante la literatura infantil se logrará mejorar la comprensión lectora, pero que además adquieran esas habilidades para llevar a cabo un proceso de interpretación de los textos. Esto se desarrollará mediante el diseño de actividades que correspondan y se logren los aprendizajes alcanzados en cada una de las secciones a desarrollar. Para concluir, es importante que el docente, en este caso la docente soy yo, llevo registrado las experiencias, ya que a partir de la lectura de las mismas puedo reflexionar o profundizar cómo desde mi ejercicio está transformando un contexto. Sin duda, en este momento estoy en una constante búsqueda y que a mi vez construyo mi propio conocimiento mediante estas realidades en el aula.